Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde exploramos, sin adornos ni romanticismos, las redes más complejas y desconocidas del crimen internacional. Aquí no celebramos a los protagonistas de estas historias, los analizamos con la lupa de la verdad, el contexto y la consecuencia. Hoy nos sumergimos en el intrigante universo de un hombre que no necesitó toneladas de mercancía ilegal para construir un imperio. Lo suyo fue más sutil, pero igual de devastador. Apuestas clandestinas, manipulación política y una estructura criminal que operó como un gobierno paralelo durante décadas. Fue agente de policía, revolucionario frustrado y finalmente líder absoluto de una organización que se extendió desde Nueva York hasta Perú. Su nombre, José Miguel Batlle, conocido como El Padrino Cubano, fundador de la corporación. Esta es la historia de cómo un exiliado se convirtió en uno de los cerebros criminales más influyentes de su época, utilizando la nostalgia, el poder y el miedo para moldear un reinado que dejó cicatrices profundas en varias generaciones. Y recuerda, si este tipo de historias te atrapan tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos para seguir sacando a la luz los relatos más intensos del crimen organizado. Suscríbete, activa la campanita, comparte con los tuyos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es clave para que El Hampa Bruta siga creciendo. Y ahora sí, continuemos con el análisis. Miami, ciudad de playas soleadas y ritmo caribeño, siempre ha sido más que un simple paraíso turístico. Fue refugio de magnates del crimen como Al Capone y Meyer Lansky, pero en los años 70 y 80 se convertiría también en el reino silencioso de un nuevo titán del hampa, José Miguel Batlle, conocido simplemente como El Padrino. No era un mafioso cualquiera, era un ex policía, veterano de la invasión de Bahía de Cochinos y el fundador de una organización tan poderosa como silenciosa. La corporación, también llamada por muchos la mafia cubano-americana. Todo comenzó mucho antes de que Batlle se volviera leyenda. Nació en 1929 en Alto Songo, Cuba. Fue criado en una familia tradicional, se formó en Santiago y en los años 50 se convirtió en policía antivicio en La Habana. Tenía acceso directo al mundo del juego, el licor y los bares de mala muerte, donde se cocinaban alianzas entre mafiosos y políticos. Pero cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959, Batlle abandonó su país. Cruzó el mar en busca de una nueva oportunidad, pero no como un simple inmigrante. Se alistó para vengar lo que consideraba una traición a su tierra. En abril de 1961, Batlle formó parte de la Brigada 2506 en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, patrocinada por la CIA. Comandaba una de las embarcaciones y, tras el fracaso militar, agudizado por la decisión del presidente Kennedy de retirar el apoyo aéreo en el último momento, fue capturado y encarcelado en Cuba durante casi 2 años. Cuando regresó a Estados Unidos, no era el mismo hombre. Algo en su mirada había cambiado. Había perdido su patria, pero no su ambición. Y ya no estaba dispuesto a que nada ni nadie lo volviera a traicionar. Al ser liberado, el gobierno estadounidense le ofreció ciudadanía y lo incorporó al ejército, estacionándolo en Fort Benning, Georgia. Pero su verdadero destino lo esperaba más al norte. En Nueva York, Batlle encontró en La Bolita, una lotería ilegal muy popular entre los latinos, una mina de oro. No pasó mucho antes de que controlara decenas de puntos de apuesta en Union City, New Jersey, y en el Bronx, donde el dinero en efectivo circulaba con una velocidad vertiginosa. Pero el negocio del azar atrae codicia, y con la codicia llegan los conflictos. Batlle no era un hombre que negociaba cuando sentía que su poder estaba en juego. Comenzaron los ajustes de cuentas, los silencios comprados con sobornos y los cuerpos que aparecían en las esquinas más oscuras de la ciudad. El Padrino, como muchos comenzaron a llamarlo, no era solo un apodo, era una figura de respeto y de miedo entre la comunidad cubano-americana. No había intermediarios.
Quien se cruzaba con Battle, se cruzaba con la cabeza misma de la corporación. En 1977, su propia mano lo traicionó. José Miguel acabó con Ernesto Ernestico Torres, su ex pistolero a sueldo de confianza, a quien describía como un hijo. La relación había devenido en desconfianza y traición, y Battle no perdonaba. Aunque fue condenado a 30 años, su abogado consiguió reducir la sentencia a poco menos de 3. Fue el primer gran intento de las autoridades por desmantelar su imperio, pero solo lograron reforzar su leyenda. Cuando salió, se mudó a Miami. El calor, la cultura cubana, la nostalgia del exilio, todo lo empujaba a volver al sur. Pero su llegada a Florida no fue un retiro, fue una expansión estratégica. Desde Homestead, en su rancho El Zapotal, sembró mamey, crió gallos de pelea y se rodeó de una red de lealtades que mantenía intacto el flujo de dinero. Incluso financió complots para acabar con Fidel Castro, como si la Guerra Fría siguiera viva en su propia cruzada personal. Miami se convirtió en la capital silenciosa de la corporación. A pesar de su retórica de estar en contra del polvo blanco, una postura que intentaba emular a Vito Corleone en El Padrino, no era posible reinar en los años 80 sin ensuciarse las manos. Los rumores de su participación en operaciones relacionadas con el tráfico de sustancias comenzaron a multiplicarse. Él trataba de negarlo, pero los agentes federales sabían que el dinero no mentía. Millones de dólares se movían a través de sus negocios legales y redes ilegales. Y como si no bastara con dominar la costa este, Battle miró al sur. En los 90, unos empresarios peruanos lo contactaron para invertir en el relanzamiento del Hotel Crillon, en Lima, un ícono del lujo sudamericano. Usando el pseudónimo Alfredo Wallet, Battle desembarcó en Perú con maletines llenos de efectivo, una pistola en la cintura y la arrogancia de quien se sabe intocable. Lo que parecía un simple negocio de casino se convirtió en una sofisticada operación de lavado de dinero entre vuelos semanales Lima-Miami. Fue una jugada audaz, pero los ojos de las autoridades internacionales no tardaron en volver a posarse sobre él. En la cima de su poder, José Miguel Battle no solo era una leyenda viva entre los exiliados cubanos, sino también un nombre respetado y temido en los círculos criminales de Estados Unidos. En los pasillos oscuros de Spanish Harlem y los callejones húmedos de Union City, la sola mención de El Padrino bastaba para imponer silencio. La corporación ya no era una simple red de apuestas clandestinas. Era un coloso de estructura mafiosa, con jerarquías, códigos de honor y brazos financieros que se extendían desde Nueva York hasta el Caribe. El juego de la bolita, esa lotería diaria que parecía inofensiva, se convirtió en la columna vertebral de su emporio. En Harlem, los hermanos Pancho, Enrique y Henry mantenían el control total de las apuestas. En el Bronx, José Castro y su hijo Kiko Jr. se encargaban de operar con eficiencia quirúrgica. La organización era tan sofisticada que usaba códigos de colores para identificar a sus mensajeros y rutas para el transporte del dinero, como si fueran líneas de un metro invisible que cruzaba la ciudad. Y si alguien rompía las reglas o intentaba hacer negocio sin el beneplácito de Battle, la represalia no tardaba en llegar. Pero lo que hacía verdaderamente único a José Miguel Battle era su capacidad de navegar entre dos mundos. Por un lado, financiaba fiestas patrióticas cubanas en Miami, donaba dinero para actividades anticastristas e incluso pagaba el tratamiento médico de algunos exiliados. Por el otro, ordenaba ejecuciones con la frialdad de quien toma un café por la mañana. Esa dualidad alimentaba su mito: el patriota generoso y el criminal implacable. Con el tiempo, Battle comenzó a interesarse por negocios más grandes, más riesgosos. En la década del 90, un nuevo horizonte se abrió para él: Sudamérica. Fue entonces cuando apareció el Casino del Crillon en Lima, Perú. El Crillon era mucho más que un hotel glamoroso. Era un símbolo de poder, lujo y estatus en una ciudad que intentaba esconder, bajo las luces de neón, las cicatrices de su conflicto interno. Battle llegó a Lima bajo el alias de Alfredo Wallet,
con pistola al cinto y sonrisa desafiante. En los salones del Crillon, repartía órdenes con voz baja pero firme, como si aún estuviera en un búnker de Little Havana. Allí, según informes confidenciales, organizó una de las operaciones de lavado de dinero más audaces de la región. Vuelos semanales entre Miami y Lima, con maletines repletos de efectivo, disfrazados de capital legítimo para reinvertir en la industria del entretenimiento. Algunos empleados del casino, presionados por la situación, declararon años después que el verdadero juego no estaba en las mesas, sino en la contabilidad. Pero la presencia de Batlle en Perú fue tan ostentosa como breve. Las autoridades peruanas, alertadas por organismos internacionales y por la presión del gobierno estadounidense, comenzaron a investigar. Las cámaras de vigilancia del Crillon captaron su figura robusta, siempre acompañado por guardaespaldas paseándose con aire de invencible. Pero su seguridad no bastó. Estados Unidos logró su extradición y, con ello, el padrino volvió a su terreno. Las cortes, los abogados, las audiencias interminables. El regreso a Miami no fue una bienvenida, fue el principio del fin. A principios del 2000, bajo el marco de la Ley Rico, las autoridades federales lanzaron un golpe certero, una operación coordinada que resultó en el arresto de más de 20 miembros clave de la corporación, incluido su hijo, José Miguel Batlle Jr., y su socio más cercano, Julio Acuña. La acusación no era menor: homicidios, extorsión, lavado de dinero, apuestas ilegales y participación en una empresa criminal continua. Pero lo que más sorprendió fue la cifra. El gobierno estimó que la organización había recaudado más de $1.500 millones en sus años de operación. Batlle fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Miami. Su salud, deteriorada por años de excesos y enfermedades, ya no le permitía mantener el aura imponente de antes. Sufría de insuficiencia renal, problemas respiratorios y necesitaba atención médica constante. Aún así, seguía siendo el padrino en la mente de muchos, incluso tras los barrotes. En su juicio, finalmente se declaró culpable en 2006, cuando ya era evidente que no podría soportar una larga sentencia. Fue condenado a 20 años de prisión, pero el reloj biológico dictó una pena más breve. El 4 de agosto de 2007, José Miguel Batlle murió en custodia federal en un centro especializado en enfermedades pulmonares de Carolina del Sur. Tenía 77 años. Su funeral no fue el de un capo rodeado de lujo, sino el de un anciano vencido por la historia y la justicia. Y aún así, hasta el día de hoy, su nombre sigue resonando en las comunidades cubanoamericanas como una leyenda manchada de sombras y billetes. Aunque la vida de José Miguel Batlle terminó entre máquinas de oxígeno y médicos federales, su historia no murió con él. El rastro que dejó en las calles de Nueva York, Miami y Lima sigue vivo en forma de relatos orales, documentos judiciales y silencios incómodos. Lo que alguna vez fue una estructura criminal disciplinada y eficiente, se desintegró tras su caída, pero su impacto aún se siente entre quienes fueron moldeados por su influencia, directa o indirectamente. El juicio que enfrentó a la corporación en los años 2000 destapó verdades que durante décadas se habían susurrado en voz baja. Testigos protegidos describieron cómo funcionaba la maquinaria interna del clan Batlle, desde los recolectores de apuestas que recorrían los barrios en bicicletas, hasta los contadores que lavaban millones en negocios de fachada como tiendas de electrodomésticos, lavanderías o restaurantes de comida criolla. Los fiscales federales detallaron cómo se ordenaban asesinatos selectivos para mantener el orden interno, como el caso de un informante que apareció descuartizado en un vertedero de New Jersey o el de un antiguo lugarteniente que fue ejecutado en su propio apartamento por haber robado parte del dinero semanal. El alcance cultural de Batlle también dejó una huella extraña. Dentro de la comunidad cubanoamericana, su figura se entrelazó con una mezcla de respeto, rechazo y fascinación.
Para algunos era un Robin Hood de los exiliados, un hombre que usaba el dinero sucio para causas supuestamente nobles. Para otros, no era más que un mafioso con complejo de caudillo que destruyó vidas y contaminó barrios enteros con corrupción y violencia. Lo cierto es que durante décadas logró lo que pocos, hacer de una red de apuestas ilegales una estructura casi estatal, con códigos internos, disciplina y lealtad comprada. Después de su muerte, su hijo, José Miguel Batlle Jr., intentó mantener a flote lo que quedaba del imperio. Pero ya era demasiado tarde. La vieja guardia estaba encarcelada, muerta o desmoralizada. Los nuevos tiempos no tenían espacio para un crimen organizado al estilo clásico, donde las decisiones se tomaban entre habanos y tragos de ron. El crimen del siglo XXI había migrado a los teclados, a las criptomonedas y a las redes internacionales de estafa digital. La corporación, esa maquinaria de papelitos y maletines llenos de efectivo, quedó como una reliquia de otro mundo. Irónicamente, lo que destruyó a Batlle no fue una guerra entre bandas ni una traición dentro de su círculo cercano, sino su ambición desbordada. Su necesidad de expandirse más allá del juego tradicional, de internacionalizar su marca criminal, lo expuso a miradas demasiado poderosas. En Perú, en medio del lujo del crillón, dejó ver demasiado. En Nueva York, con sus conexiones políticas y sus fiestas pomposas, subestimó el radar del FBI. Y en Miami, su necesidad de ser un símbolo, un ícono del exilio combativo, acabó por colocarle un reflector encima que lo siguió hasta su tumba. Hoy, las calles donde alguna vez operó su red están cubiertas por nuevas capas de crimen, pero ninguna con la estructura ni el simbolismo que representó la corporación. La historia del padrino cubano ha sido objeto de libros, documentales y análisis criminológicos, no porque fuera el más violento ni el más rico, sino porque supo conjugar dos mundos opuestos, el del mafioso calculador y el del patriota resentido, y en esa mezcla peligrosa construyó un imperio clandestino que por años desafió al sistema sin levantar demasiado polvo. El nombre de José Miguel Batlle, el padrino cubano, no aparece en los manuales escolares ni se enseña en las universidades, pero en los rincones donde el crimen organizado dejó cicatrices, su historia sigue viva, en el humo de un café en Little Havana, en las viejas fotos en blanco y negro que cuelgan en bodegas del Bronx, en las leyendas urbanas que sobreviven en cada generación. Porque aunque el hombre murió, el mito, para bien o para mal, todavía camina entre nosotros. Las historias como la de José Miguel Batlle nos obligan a mirar de frente una verdad incómoda. Cuando el crimen encuentra grietas en las instituciones y en las heridas sociales, no necesita violencia explícita para enraizarse, solo organización, carisma y ambición desbordada. Su legado no es solo el dinero sucio que fluyó por décadas, sino también el vacío que dejaron las promesas rotas, la corrupción impune y las vidas destruidas por una maquinaria que pretendía funcionar como un Estado dentro del Estado. Glorificar a estos personajes es un error peligroso. Detrás de cada fortuna fácil hay víctimas invisibles, familias rotas, comunidades debilitadas y sistemas enteros contaminados por la codicia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los pliegues más ocultos del crimen organizado. Si este contenido te pareció revelador, suscríbete, activa la campana de notificaciones y cuéntanos tu opinión en los comentarios. En el Hampa Bruta, no solo relatamos historias, desentrañamos los engranajes de un sistema oscuro que, para entenderlo, primero hay que atreverse a mirarlo de frente. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos iluminando las sombras de este mundo que tantos prefieren ignorar. Hasta entonces.